Mira, yo creo que uno de los grandes temas en todos los trabajos, la mayoría de los trabajos, es perspectiva lineal, ¿no es cierto? Cómo literalmente, cómo dibujar en perspectiva, sin anotar, sin mostrar los puntos de fuga, ¿no es cierto? Entonces hay que imaginarse eh, eh, que cada línea, ¿no es cierto? En el objeto, si esto fuese un objeto real, cada línea paralela, o sea, estas dos aristas, eh, estos dos cantos, líneas paralelas en un objeto se fugan cuando están en perspectiva hacia un punto. Eso es lo que está ocurriendo acá, a grosso modo, más o menos bien, ¿no es cierto? Se ve que cada una de estas paralelas va en una dirección, eventualmente se encontraría en la línea del horizonte con un punto de fuga. Entonces podemos ver en la mayoría, o yo diría como la mitad, eh, ocurre este error, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en este ejemplo, en este dibujo, la línea de abajo, de la base del cubo, se fugan, hace un punto fuga, pero todos los otros no. Estos, por ejemplo, son paralelos, en general son paralelos. O acá, en este caso, se abre, ¿cierto? Entonces, estas dos, nunca, esa con esta, nunca se van a juntar, ¿no es cierto? Están muy separadas y se van abriendo cada vez más. Entonces, eso me parece que es un problema fundamental. Ahora, sin embargo, no está todo perdido en el sentido que acá van a ver ustedes algunos trabajos que son de un 7, ponte tú, para que se orienten con las notas, o también trabajos de 4 o menos. Pero a pesar de que la perspectiva no está perfecta acá, en realidad que no se entiende el asunto de los puntos fuga, sin embargo las formas igual llegan a puerto, igual se realiza, ¿no es cierto? Se concreta la figura, la forma en sí. Entonces, eso es bueno, eso es lo que más me interesa, ¿ok? Que conceptualmente se logre representar la forma, ese es el pedido. Ahora, cuando se junta con una perspectiva, ¿no es cierto?, que se fuga, o sea, que se logra lograr la perspectiva lineal, eso es mejor aún. Y eso es lo que estamos buscando. Y en un tiempo más, eh, cada dibujo tendrá que tener eso para ser un 4 o más, ¿no es cierto? Porque se están pidiendo ambos conceptos. Uno que se represente, que se encarne la forma, el pedido, y también que se logre entender y que se dé cuenta de eso, que se logre entender qué es lo que es perspectiva lineal. Eh, entonces espero que hayan visto esto. No me voy a detener en cada uno, pero vamos a echar un vistazo eh, a las correcciones. Entonces, acá también, ¿no es cierto? Está el mismo fenómeno, que esta con esa nunca se van a encontrar. Entonces acá nos está considerando, ¿no es cierto? Acá Gabriela nos está entendiendo bien este concepto, ¿no es cierto? Esta cosa acá al lado, que la línea se fugan. También otro tema es la fotografía, esta está demasiado saturada y se pierden las líneas. Entonces, como es el único medio que nosotros tenemos para entendernos, ¿no es cierto?, comunicarnos, es importante que trabajen bien la fotografía. Este es un buen trabajo, ¿no es cierto? Los objetos están un poco pequeños, los dibujos en sí, pero acá hay un acierto bien logrado a la perspectiva en general. Hay líneas de construcción, ¿no es cierto? Por atrás y por delante, hasta ese dibujo alámbrico. Esto lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo hasta que no trabajemos con valor y tonalidades, o sea, con luz y sombra, no trabajen este sombreado. Yo lo hice en un dibujito chiquitito, parece, y de ahí la semana pasada, y a partir de eso, varios de ustedes sombrearon su dibujo. Entonces, este es un buen trabajo, ¿no es cierto? Y esto va a ser una nota A-B, ponte tú de B entre A y B, ¿ok? Hay otros trabajos que son como perfectos y eso lo veremos. Esto ni siquiera
lo revisé porque no lo puedo ver. Cuando yo traigo todos los trabajos y los pongo, eres tú, Isidora, acá justo te tengo la ventanita. Entonces es importante, Isidora, que lo des vuelta, ¿cierto? Que des vuelta, que tú te asegures que la fotografía que envías es una fotografía que está horizontal, ¿ok? Porque son tantos de ustedes, en este caso solo uno por persona, pero a veces hay dos, o a veces van a haber tres dibujos, entonces son muchos dibujos. Y yo prefiero automatizar la entrada de los dibujos a Photoshop, porque así rápidamente puedo armar este tipo de página de corrección. Entonces acuérdate de eso, porfa, Isidora. Aparte de eso, va más o menos bien, solo te puedo decir más o menos bien, porque no me detuve tanto en esto. Y ojo con saturar demasiado la fotografía, eso va para todos. Acá hay un problema entonces, voy a mencionar ahora el texto por primera vez. Si bien el texto está alineado, ¿cierto? Está sobre un eje horizontal, pero tratemos de ser un poquito más sobrio con el texto, entonces este como texto de cursivas no nos sirve. Nosotros queremos que toda la atención esté en los dibujos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el criterio es que el texto pase piola, sea informativo, que aporte a la composición, que esté alineado sobre ejes horizontales y que sea de un tamaño también prudente. Entonces, en este caso, como el texto es parte de la composición también, acá está demasiado cerca, ¿cierto? Hay que avanza lento mi dibujo con internet. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo con los márgenes porque el texto también es parte de eso. Y las otras cosas, fíjense, podemos ver acá, eso va para allá, y este se abre, ¿no es cierto? Cuando en perspectiva lineal es todo lo contrario lo que tendría que ocurrir, Micaela. Hay una idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que se está, eh, la figura que se está construyendo, mira, pero esto, fíjense, esto se abre, ¿no es cierto? No es lo deseado, para ambos lados. Pero sí se logra una impresión, digamos, del volumen, claro. Eh, pero acá entonces, Micaela, tienes que tomar harta atención cuando revisemos perspectiva, qué es lo que es en la segunda mitad de la clase. Eh, acá es obvio, ¿no? Paloma, este cubo está girado en el espacio cuando queremos que, usando perspectiva lineal, se sitúe sobre una base horizontal, perceptualmente, ¿no es cierto? Lo que es cuando dibujamos. Y esto parece como que está a punto de rodar, de caerse. Y es porque las verticales son no existentes acá. Las verticales se entienden cuando están paralelo a los márgenes. Eh, Aparte de eso, fíjense, aunque están como las perspectivas como bien de pique acá, mirándose abajo, pero se lee la figura. Eh, es este nomás que, curiosamente, se extravió, parece. Te fuiste por otro lado. Ok, pasando a estos otros, no color, no sombreado, ¿no es cierto? Eso es importante. Eh, y acá entonces eso no se respetó. Ojo con eso. También, claro, acá hay también, miren, líneas paralelas, son totalmente paralelas estas, unas a otras, y eso en el espacio real y en dibujo en perspectiva no es así. Lo que queremos, Diego, es esto, ¿cierto? Mira, ahí podemos ver los dos dibujos, ¿cierto? Esta se fuga hacia un mismo punto en el horizonte. Diego, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy. No ¿Sí? puedo prender la cámara porque estoy con el celular y se me muere, pero estoy. Ok. Y entiendes, tú puedes ver entonces las imágenes, ¿sí? Sí, sí, no, sí, vi que en realidad de alguna forma pensé que lo estaba haciendo en perspectiva, pero ahora que me doy cuenta, en realidad todas las líneas están paralelas y nunca se van a encontrar. Entonces, Claro. Entonces, después eso lo vamos a entender como dibujo de axonométricas, ¿ok? Que es otra cosa. vale. Acá, mira, eh, acá están como bien, porque es muy leve, ¿no es cierto? No sé por qué lo puse en rojo, pero acá se puede ver una leve, si yo tiro una línea acá, esa debería ser vertical,
Y esta también, ¿dónde está? Ahí está mi puntito, acá vertical. Que, sí, el internet que produce eso. Entonces, acá es más larga y acá es más corta, ¿ok? Igual que acá, eso es más largo que esto, si hacemos una línea igual. Y eso significa que está en perspectiva. No así con esta, acá y acá, están bastante paralelas. Eh, Esto, bueno, es lo que yo pongo, ¿no? Muy bueno. Eh, ¿Cuál sería una corrección que podríamos hacer acá? De todos como esos criterios que yo mencioné, ¿qué es lo que no se está logrando tan bien? Las líneas verticales. Algo, tiene razón, ¿no es cierto? La Algo. mejor como disposición en el espacio, o sea, en la composición, quizá. Sí. En la composición, porque fíjese acá, ¿cierto? Espera, estoy arreglándome el lapicito. En cuanto a composición, los márgenes, ¿no es cierto? Acá queremos tener algunos márgenes, entonces el texto está como por añadidura, como agregado al final. Eh, También los ejes podrían estar mejor, ¿cierto? Sobre el cual están cada uno de estos dibujos. Está lento mi lapicito. ¿Ok? Pero no está mal. Se entiende muy bien perspectiva. Los cubos están tanto en esa dirección, hacia allá. Ya, ¿Ah? perdón. Está bien, está bien. Entonces la perspectiva está funcionando bien acá. Yo me doy cuenta que la persona entiende, lo maneja, lo está manejando. Por eso está muy bueno. Esto de nuevo sería como entre A y B o una B, ponte tú. ¿Ok? Esto está aún mejor en cuanto a perspectiva. Pero claro, el tamaño es muy pequeño para este formato de papel. ¿Ok? Entonces, esto está un muy buen tamaño y está buena perspectiva y le falta algunas cosas. Esto está súper bien diagramado, incluso también con el texto, ¿cierto? Está sobre una línea, sobre un eje, pero el tamaño es lo único que yo le podría encontrar a esto. Incluso, ¿por qué esto es perspectiva y está bien hecho? Le voy a indicar también porque, a ver, voy a cambiar de herramienta acá para tener líneas rectas. Entonces, y esta cuestión la voy a poner en 5. No, muy grueso. Eso no lo quiero. Ay, ay, ay. Pongamos un 2. Tampoco, ¿qué está pasando ahí? Esta cuestión acá. Ok. Entonces, lo interesante de esto es que fíjense, la altura de arriba es esa. ¿Ok? O sea, la altura de la base, de la superficie superior. Mientras la altura de abajo está entre estas dos líneas. ¿No es cierto? Fíjense. Entonces, eso está correcto, ¿no es cierto? Porque mientras más tú vas subiendo, ¿cierto? Si acá yo pongo otro cubo encima de este cubo, voy a cambiar de color para eso. Sí, ¿por qué no? ¿No es cierto? Se supone que... Ay, ay, ay. Chao. Ya. Entonces, eso se entiende que esta distancia es menos que esta. Y si el cubo sigue creciendo hacia arriba, ¿no es cierto? Se espera que, miren, si yo trato de, esto como se sigue fugando, de algún modo, cada vez esta distancia
Sí, lo voy a hacer entero para hacer cada vez menos alta, menos alta. Cada vez va a haber menos de la parte de arriba, ¿no es cierto? Espero que eso lo logré explicar. Entonces, esta distancia, mire, veamos, es ahora donde está la cara eh, superior, va a ser cada vez más pequeña. Hasta, mira, esto lo voy a hacer en realidad, lo voy a hacer entero. Si acá yo sigo extendiendo, ¿cierto? El cubo, y digamos que, tú sí sería como hasta acá. La cara del cubo, cuando esté totalmente... Sigo fugando todas las líneas. Entonces el cubo eventualmente va a ser así, donde yo no voy a poder ver la parte de arriba. Eso me salió chueca. Eso también. Pero con dibujo voy a tratar de explicar lo mismo con mayor precisión. ¿Okay? Esto, si esta es la línea de horizonte, esta es línea horizonte, esa es la línea de mis ojos. Imagínense que ustedes están elevando un cubo, ¿no es cierto? Entonces, cuando el cubo está justo en la línea del horizonte, la parte de arriba, no van a poder ver la parte de arriba. Y por eso es que las caras se van achicando progresivamente en la medida que se van acercando al horizonte. No pensaba que iba a explicar eso en realidad, pero sigamos acá. Entonces, acá podemos ver fotos demasiado saturadas, líneas paralelas. En algunos lugares hay como indicios de que se empieza a construir una perspectiva, pero después se queda en líneas paralelas y muy saturada la fotografía. El texto acá me parece bien, todo me parece bien. Este es un buen trabajo, ¿cierto? De Amelia. Hay línea de construcción, el texto, hay márgenes alrededor y va muy bien. Entonces sería una B. Esto, ¿cuál sería una corrección rápida que podríamos hacer a esto? ¿Cómo podría ser mejor? Estoy abierto a comentarios. ¿Qué es lo que le falta? El tamaño de los cubos, aumentarlos un poco. Sí, o sea, en relación a la figura, en relación al fondo, hay demasiado espacio para en ocupar blanco. mejor el espacio. Claro, entonces acá tiene que haber más los objetos, en realidad los dibujos de los cubos más grandes. También fíjense los márgenes arriba, ¿cierto? El texto se pensó como a último minuto, pero no está mal. Fíjense también, no es manuscrito, no es cursiva, entonces es mucho más claro. Interesante eso, ¿cierto? Un texto simple, sin adorno, porque nos queremos concentrar en lo que realmente nos importa, que son los dibujos. Ahora, los dibujos, la forma podría ser mucho mejor contorneada, con líneas más rectas y más oscuras también, ¿cierto? Algo más oscura. Pero en general, un buen trabajo. Acá, bueno, es evidente, ¿no es cierto? Fíjese los márgenes también. Hay un buen intento, digamos, con el texto, pero faltan líneas verticales para los verticales. Y esta acá está bastante bien, se entiende la forma, que es lo principal, ¿no es cierto? También la perspectiva está avanzando. Pero practicar líneas rectas sería súper útil, ¿no es cierto? Acá, Victoria, practicar, en realidad es para todos, ¿eh? Practiquen círculos, elipses y tirar línea recta, esa es la base del dibujo. Este es un trabajo bueno, o relativamente bueno, me gustó cómo está, hay atención al texto, ¿no es cierto? Es como regular, hay márgenes, hay perspectiva, igual un poquito chueco, faltan las líneas rectas, pero en general son cubos que están dibujados en perspectiva, se entiende la forma, hay intensidad de línea, la fotografía quizás un poquito demasiado saturada, y el tamaño podría ser más grande de los dibujos en sí.
Entonces, acá es importante, Francisca, espero en la segunda parte tratar de aclarar el asunto de cómo dibujar en perspectiva, qué es lo que es punto fuga. Sé que para muchos son temas nuevos, entonces vamos a repasar eso. Porque acá, claro, las líneas son paralelas o incluso se abren, ¿no es cierto? Acá incluso se va abriendo, estas jamás se van a unir en un punto fuga. Son líneas paralelas. Y también en este caso de acá no hay verticales. Y también está oscuro, no sé por qué está oscuro, debe ser por ese dibujito chiquitito, ¿no es cierto? O sea, que no se entendió bien la pauta cuando yo dibujé, hice un diagrama pequeño. Quizás fue eso. Y también, por ahora, no es que todos los dibujos tienen que ser diagramados como yo les sugiero, pero esto, como no están ordenados dentro de una trama regular, se ve desordenado, Francisca, ¿cierto? Entonces, por eso es que, por ejemplo, el que está al lado tiene ciertos ejes, o casi, ¿cierto? Que concuerdan, están visualmente ordenados sobre el formato. Entonces, acá hay mucho que se puede mejorar en ese. Vamos a ir al siguiente, entonces. Vamos a tratar de avanzar acá. Entonces, pero me interesa que en esta oportunidad ustedes puedan ver sus trabajos y puedan ver los trabajos de los otros con algún tipo de explicación también. Como les digo, aprovechemos porque no siempre va a ser posible. Entonces acá se entiende la forma, se logra la forma bien, hay línea de construcción, bien, pero las líneas no convergen, como dice acá. ¿Okay? Importante que sea así. Ese es el concepto básico de perspectiva. Acá las verticales, como ustedes pueden ver, dibujo muy chico, de nuevo sombreado por alguna razón misteriosa, y tiene que ver rectas, o si no se ve los dibujos, las formas como marshmallow, como que se están derritiendo. Esta es una buena construcción, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, falta entonces líneas verticales y que una consistencia en los dibujos. Cuando hay consistencia significa que, para mí, que ustedes están entendiendo, cuando en cada dibujo están trabajando con líneas que se fugan hacia puntos de fuga. Entonces, cuando no es así, es porque obviamente el concepto no está aún arraigado, ¿cierto? Esto puede ser la distorsión del papel, Javiera. O sea, la fotografía quizás no está totalmente el lente. Tú no estás agarrando en bien el papel, por lo tanto las verticales, porque acá yo veo un cachito, ¿no es cierto? Una esquina que está en un ángulo. Por eso es importante la fotografía, ¿ok? Una buena fotografía. De nuevo, acá lo importante son las líneas que van a ser un punto fuga. Entonces acá, Magdalena, tienes que tener ojo con eso y también los tamaños, ¿no es cierto? Pero fíjense, acá Magdalena puso otro tipo de texto, ¿por qué no? ¿Cierto? Editó la fotografía, en otras palabras, y puso un texto. Lo importante es que sea texto legible. Se puede usar texto a mano alzada, pero en la medida que haya más texto en los trabajos, que no siempre va a haber en realidad, es conveniente, o también en taller, o cuando necesiten texto, trabajar con tipografía digital. Ok, entonces, sin sombras, pero si bien está un poco chueco esto, y la idea del cubo no está muy bien lograda, pero sí se está logrando bastante bien perspectiva. O sea, líneas paralelas que se fugan. Entonces, a pesar de tener muchos errores ese trabajo, fíjense los márgenes también, esto me parece, perdón, el texto, podría dejar mucho más respiro, más aire arriba, pero hay hartas cosas que están bien logradas. Esto sería como un C, como una nota conceptual, ¿ok? O sea, sin embargo, acá estoy apuntando a que es bueno, pero eso sería un C. Acá, antes que nada, puede tener errores, ¿no es cierto? Que todo esto se van a ir corrigiendo en la medida que se va dibujando más, Fernanda. Pero lo importante es dedicar tiempo. Entonces, con el video que envié,
y con las clases, yo espero que todos ustedes dediquen un tiempo a sus trabajos. O sea, pueden cometer errores, pero el trabajo que muestre también que ustedes se han sentado ahí a tratar de deducir cómo hacerlo, ¿no? Aunque tengan dificultades. Entonces acá, ojo con eso, Fernanda, se ve como que está hecho muy a la ligera, es la impresión que da, y todos estos errores, eso sí, se pueden corregir. Este es un trabajo muy bueno, eh, tiene casi de todo, ¿no es cierto? Algunas, ¿dónde está mi, mi lápiz? Ahí está. Quizás este se ve como demasiado largo, más como ladrillo que cubo, pero en general está muy bueno. Salvo las cosas del sombreado, etc. Aguanten un poco, ya vamos a entrar en todo eso, en color y sombreado también. ¿Ok? Acá el texto está chueco. Esto en realidad se lo digo ahora, ¿no es cierto? Aunque no nuestro tema, tipografía en ese sentido, pero en cuanto a diagramación, esto llama tanto la atención que está chueco, y la calidad también, como en tantos otros, la mala calidad del texto, ¿no es cierto? Que obviamente como que sabotea cualquier trabajo que ustedes hagan de dibujo. Entonces, eso no queremos. Cada cosa que se jerarquice según la prioridad. Y acá lo importante, la prioridad que le queremos dar a elementos del dibujo. Y acá esto es lo más importante. Pero se entiende, mira las subdivisiones, se está logrando a medias, pero se está logrando la idea de perspectiva. Acá hay que seguir trabajando un poquito más, Josefina. Tamaños también pueden ser eh, más generosos, más grandes. ¿Qué corrección podríamos hacer acá de este trabajo? Doy la palabra a cualquiera. Está bonito. Está más que bonito, está bien logrado, ¿no es cierto? O si quieren usar bonito ya, ¿por qué no? ¿Por qué está bonito? ¿Quién dijo bonito? En términos de Yo, conceptos, de idea, ¿qué es lo que cuáles son los aciertos? que a la vista se ve bien porque está como bien centrado, bien organizado, está limpio, está bonito. Sí, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Acá está todas esas cosas, líneas rectas, fíjense en el trazo, hay intensidad de línea, bien contorneado la forma, entonces ahí se desprende de la línea de construcción. Estos no son dibujos de presentación a propósito, ¿sí? Son dibujos como para pensar, para diseñar. Imagínense cuando ustedes estén trabajando no con cubos, ¿ah? Después vamos a ver cómo esto pasa a formas un poco más orgánicas, por ejemplo, curvas, doble curvas, pero empecemos a entender como los principios importantes con el módulo del cubo. Entonces sí tiene todos esos logros, el texto también, mira, pasa piola. Yo diría acá, ¿de quién es esto, no? Maximiliano, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿Cómo estás? hola. Bien, ¿usted? Estoy tratando bien, bien, contento de ver trabajo bien logrado, pero estoy tratando de buscar acá, ¿dónde estás? ¿Puedo hablar de nuevo para ver? Aló, 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 sí, aló, aló, aló. no te tengo acá, pucha. Voy a ver acá, no sé dónde está, bueno, no importa. Ah, acá me está diciendo algo. Eh, Perdón, acá no. Tengo algo. Eh, no, perdona, es que tengo acá algo que me está. No puedo sacarlo de mi pantalla. Ya. Entonces, disculpen por esa cuestión. Entonces, Maximiliano, súper bien. Acá yo veo que se entiende las líneas que van hacia un punto fuga, se entiende la forma, buen trazo, bueno, buen todo en realidad. Esto sería un A, sería entre 6 y 7. Muy buen trabajo. Esto también, excelente texto, tiene buena relación, pero yo ampliaría acá todos los dibujos, ¿no es cierto? Y líneas no convergen. Acá, Ana, hay que estudiar un poquito más
y hay mucho espacio ahí para mejorar. Este es un buen trabajo en general, ¿cierto? Las líneas se fugan, quizás demasiado saturado la fotografía, demasiada luz, ¿cierto? Pero fíjense, este dibujo acá, muy bueno. Y acá, de nuevo, fíjense, las líneas se fugan, casi todas, salvo esta. No, esta tampoco. Esto está como más o menos, ¿no es cierto? Pero se están entendiendo los conceptos. ¿Ok? Márgenes podrían ser mucho mejor. El texto es parte del dibujo, es parte de la composición. Acá yo no puedo ver mucho las construcciones. Se logra la forma, se va entendiendo la materia, pero se podría entender, mejorar mucho más en cuanto a las líneas que se fugan hacia puntos de fuga, que líneas paralelas. ¿Ok? Este es como interesante acá, en la cualidad de la línea, ¿cierto? Es interesante, eso como es muy plástico. Ojo acá, Vicente, tienes que poner las líneas verticales cuando son verticales. Acá tenemos otro. Este es Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Sí, aquí Sí. Hola. ¿Qué podríamos corregir acá, chiquillo? ¿Cómo podríamos ayudar a, a Sofía que trabaje mejor? Hay un error acá en realidad, pero está tan limpio que en la primera pasada no lo vi, Sofía. ¿Sí? ¿Alguna observación de ustedes? Porque no es tan excelente, ¿sí? Las líneas paralelas. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a dibujar esta línea acá. Está tan limpiecito que es fácil también seguir. Pero mira, hay fuga ahí. Miren. Entonces, acá tenemos líneas paralelas en algunos casos, ¿no? Y eso yo creo lo que hay que tener ojo, Sofía, pero también está dibujado de tal manera que sí se están fugando levemente. ¿Cachai? Sí se están fugando levemente. Si yo extiendo esta línea, igual llegarían a un punto fuga, porque es muy sutil. Acá no tanto, mira. Estas son líneas bastante paralelas, pero igual se fugan. Miren, se fugan bastante bien. Entonces esta se abre. Esta sí se abre un poquito. Son distancias tan cortas que fácilmente me puedo equivocar. Vamos a seguir esta y con esto termino. Ok. Entonces hay como un mix acá. ¿Ya? Pero eso se puede ver de nuevo si yo tomo la altura de esa cara en perspectiva en relación a la altura de esta cara. Entonces son bastante parecidas esa distancia, ¿cierto? Eso es lo que Sofía me hace pensar, ¿no es cierto?, que en realidad en muchos de estos casos son paralelas y podrían ser más, evidentemente, se podrían fugar más, porque cuando son paralelas no se fugan en realidad. ¿Ok? Ya, pues, entonces acá quiero terminar ese y veamos otro. ¿Será? Profe, ¿Sí? por mientras que busca el otro trabajo, ¿Cómo? no, por ejemplo, con los trabajos que se notaban bastante las jerarquías de las líneas, el valor de línea y el Sí. papel, quizás también jugar no solo con el contraste, sino que con el brillo. Cuando saquen las fotos, si es que la modifican, porque el Sí. brillo hace que desaparezca la textura y ese gris que tiene el papel, o la Sí. sombra que a veces deja el celular, más que con el contraste, porque el contraste solo va a contrastar luz y sombra, entonces hacer que se vea todo muy, muy oscuro y el papel muy blanco. Claro. Pero si le ponen un poquito menos de contraste, pero un poco más de brillo,
puede aliviar eso. Sí, acá podemos ver, ¿no es cierto? Entre este acá de acá arriba y luego quizás si se deja un poco más el gris, ¿no es cierto? Es como un indicio. Acá también, este acá, ¿no es cierto? Acá se nota que es papel, se nota el gris, pero sin embargo igual se discierne igual se puede ver, uy, el papel, ¿no es cierto? Entonces quizás no exagerar demasiado, tener más cuidado cuando estén editando la imagen. Ok, entonces acá yo he metido menos manos, cada vez estaba como interviniendo menos porque me parecía ya evidente, ustedes van a poder ver cómo se podría mejorar. Esto está muy bueno, ¿no es cierto? Porque fíjense, acá, sí, fíjense la altura, ¿no es cierto? Que ocupa, la altura que ocupa esa cara en relación, si ponemos líneas de horizonte, líneas horizontales. Y fíjense acá, ¿cierto? Esa cara ocupa mucho más espacios, podemos ver mucho más esa cara inferior que la cara de arriba. Y eso concuerda con el concepto de perspectiva lineal. Y así con todos los cubos, ¿no es cierto? Con todos los cubos podríamos hacer eso. Por eso es que esto está bueno, porque se está dando cuenta de que estos son dibujos en perspectiva lineal, donde líneas paralelas convergen. Súper buen trabajo, Yanis. Bien. Ok. Evidente, ¿no es cierto? Líneas verticales, esta cuestión está chueca, pero mira cómo se entiende conceptualmente, cómo subdividir un cubo y cómo generar estas formas. Muy bien, Florencia. Estos son buenos dibujos, miren que se ven bonitos también como con la línea intersectada, se ven muy ligeros, muy con un estilo como de croquis, pero está muy saturado, ¿no es cierto, Silvana? Permítete dejar un poco más de gris para que no... para dejar entrever también la línea de construcción, que no quede tan contrastado. Buen trabajo acá, ¿sí? Sube el volumen un poquito, habla más cerca del micrófono. Ahora sí. Dime. Si podría mostrar un trabajo que cumpla con la saturación como buena, onda, que usted espere. Sí, bueno, yo te diría, este está bastante bien, mira, ¿cierto? Aunque gris el fondo, pero se puede ver cada línea que se trazó. O sea, no necesariamente que el fondo alcance el blanco blanco. No, no. Ya. ¿Okay? También, acá también se puede ver, o sea, tú no quieres ocultar el trabajo hecho, y acá la línea de construcción, en este tipo de dibujo por lo menos, la línea de construcción es crucial, porque de eso se trata, de aprender a construir formas a escala también, de algún modo. Entonces acá la fotografía Macarena puede mejorar mucho más, ¿no es cierto? Incluso el papel acá está como guateado. Si lo pones en un muro, ¿no es cierto? O en el suelo, en una mesa, el contraste está bien, pero ya entrando en el trabajo en sí, sí, yo creo que tienes que seguir, entender los fundamentos de perspectiva lineal. Toma atención a eso cuando conversemos de eso de nuevo. Ok, acá, obviamente, trazar un cubo, acá tengo la línea, pero trazar un cubo a mano alzada, ¿no es cierto? Necesita práctica. Entonces, acá, obviamente, mira, esto es más largo hacia atrás que el alto. Entonces ahí hay un error, ¿no es cierto? Si ese es el alto, la línea que está en rojo, en relación a el largo, ¿no es cierto? No puede ser que el largo sea más que el alto. El alto es lo único que no cambia en perspectiva, ¿no es cierto? O por lo menos este canto, va a ser consistente, va a ser más chico, pero levemente más chico. Pero esa cara, si la giramos, o sea, si la fuésemos a girar, sería mucho más ancha que alta.
Entonces, eso es cosa de práctica nomás. Hay que practicar porque en el dibujo, el dibujar cilindros, cubos, como formas compuestas, para armar otra forma, va a ser clave, siempre. Acá líneas paralelas, entonces, tienen que ir hacia un punto fuga, eso falta. Pero sin embargo, algo positivo, que sí se está entendiendo la construcción, ¿cierto? Sí hay construcción, y eso va a ser importante. En realidad, lo interesante de estos dibujos es que cada línea refleja un pensamiento de ustedes, una intención. O sea, acá no se puede ocultar nada, está todo literalmente a la vista. ¿Ok? Acá hay una construcción también. Entonces acá, Camila, hay que tomar, este es un buen, tengo, a ver, ahí. Este yo creo es un buen dibujo, ¿no es cierto? Este también va en vías de desarrollo, pero estos están definitivamente, hay que ajustarlo, hay que estudiar un poquito perspectiva lineal, las cosas que estamos justamente corrigiendo. Y veo cualquier video que yo envíe también en el futuro. Y por qué no, vean, ¿ustedes conocen esto? Sí, profe, yo creo que todos lo cachan. Ya, sí, yo creo que sí. Échenle un vistazo, porque hay cosas en español y en inglés. Y todo, o la mayoría de las cosas que estamos haciendo en este momento, o perspectiva especialmente, hay horas y horas. Entonces, yo quiero que a partir de hoy, ¿cierto? Ustedes vean YouTube y vayan complementando su investigación. Especialmente si ustedes sienten que están un poco débil en el contenido que estamos pasando ahora. En momentos, algunos van a encontrar, por ejemplo, que esto es un poco, les puede costar un poco, puede tener un grado de dificultad grande, pero en otras materias que vienen, van a encontrar que les viene más fácil. Entonces, eso va a ocurrir. No hay que desalentarse. Ok, mira, acá como más de lo mismo, ¿no es cierto? Esto un poquito Joaquín desordenado, ¿cierto? Por todas las razones que hemos hablado, tanto perspectiva, líneas verticales, la construcción, todo está un poco como confuso, sucio. Hay que tener ojo con eso, ¿no es cierto? Sabemos que, bueno, no lo puedo dibujar acá muy bien, pero sabemos que simplemente practicando, no, esto no funciona para nada, muy lento. Pero las líneas rectas es cosa de práctica. ¿Ok? Ya. Entonces acá ya estamos, hemos avanzado bien. Hemos visto todas las hojas, ¿no? Sí. Y acá terminamos con esta. Bueno, acá líneas paralelas de nuevo, pero tiene... Catalina, ¿estás acá? Sí. Sí. Hola. Mira, entonces, acá yo voy a dibujar un cuadrado, ¿ok? Ese cuadrado voy a poner lo voy a llenar. Un segundito. Ahí. ¿Ok? Entonces, si te fijas, acá no va a haber un ángulo, ¿no es cierto? No hay un ángulo, por lo tanto, esa cara, esta cara, igual que esta, igual que todas, ¿cierto? No están en perspectiva. Es una vista de caballete, que se llama. ¿Ok? ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada, Catalina? Sí, sí me acuerdo. ¿Ya? Entonces, pero yo dije en la primera clase, creo, la segunda, que esto va a ocurrir muchas veces, no solo para ti, sino a otras personas también. Tarda un tiempo, ¿no es cierto?, para que uno se dé cuenta y se acuerde, ¿no es cierto?, que perspectiva es dibujar las cosas girada en relación a un plano horizontal. ¿Ya? Entonces, todas estas tienen un ángulo acá, como acá, es lo que quería señalar acá. ¿Ya?
Y eso es lo que justamente le falta a tu dibujo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto, Cata? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces en eso concéntrate, porque ya entendiste las formas, ok, eso está bien. Ahora, tampoco para todos, ¿ah? Tampoco son formas tan complejas, o sea, hasta yo las dibujé en la clase pasada. Pero importante es que se da a entender la forma, el volumen, pero también que las otras cosas también ya, a partir de ahora, empiecen ya a también concordar con un buen dibujo, ¿no es cierto? Con un dibujo que se entienda bien, o sea, que la perspectiva realmente funcione. Entonces, a estudiar eso, Cata. Bueno, y Ok. acá, eso, mira, no puedo dibujar bien con este, eso, nunca se van a juntar, separados, condenados para siempre, y estas son más o menos paralelas. ¿Mm? Entonces, ahí Antonio también tiene harto que para estudiar. Todo esto es práctica, todo esto es dibujar mucho, y de a poco uno va entendiendo, no solo entendiendo, yo creo que se entiende, la cosa es cómo hacerlo muchas veces, ¿cierto? Uno se equivoca, cree que lo está haciendo bien, pero se equivoca. Tengamos en mente un trabajo como este que lo hemos hablado, de nuevo para mostrar un buen trabajo, ¿cierto? Hacerlo el texto acá que está un poco apretado. Entonces, esa es la idea también de enviarlo las correcciones, ¿no es cierto?, a ustedes, sea antes o después de la clase, para que ustedes puedan volver, recoger los mejores trabajos, los mejores que han, los trabajos que han, eh, que ustedes mismos, ¿no es cierto?, pueden ver que funcionan, porque transmiten la idea de una manera muy clara, y estudiar cómo eso se hace. Eso es como esa es la idea. Ya voy a salir de esta cuestión. Acá yo estoy haciendo un cubo y estoy usando líneas que yo ya he trazado, salvo esta. Pero esta igual la voy a extender. Tengo esta línea de apoyo que está entre medio y la voy a llegar hasta acá. Esa, una aproximación me sirve más como caja. Y esta, me faltan líneas, pero voy a... Acá, ponte tú. Entonces, si ese es mi papel, claramente los puntos de fugas están en otro lugar, ¿cierto? Están afuera del papel. Si yo pongo mi papel acá, este va a ser mi cuarto pliego, y yo voy a situar para mi dibujo el horizonte como en el medio. Acá, en este dibujo, está afuera, está mucho más arriba, pero acá lo voy a situar en el medio. ¿Y qué significa eso? Que si yo tengo acá una trama, estoy usando la idea de los puntos fuga. Entonces, si yo quiero dibujar un objeto encima de la línea del horizonte, esta línea del horizonte, recuerden, yo igual puedo usar esta línea, que tiene una trama, ¿no es cierto? De líneas, que yo estoy usando como guía para construir mi figura. ¿Okay? Entonces, siempre que ustedes dibujen los cubos, por ejemplo, que hicieron de encargo, se tienen que imaginar que los puntos de fugas están afuera del papel. En este caso, los dibujos que yo les pedí eran como desde arriba, ¿okay? En 3/4 y desde arriba, porque eso es mucho más ilustrativo que si yo le hubiera pedido este tipo de dibujo, que esté sobre el horizonte, porque acá ustedes no están mostrando lo que hay arriba, ¿no es cierto? Solamente lo que hay en los lados. Mientras cuando uno dibuja los objetos, cuando están desde arriba, hay una cara, 2 caras, 3 caras. Hay más información. Entonces, es útil en ese sentido. Pero voy a seguir con la lógica de los puntos de fuga y cómo dibujar sobre un papel como si uno estuviese proyectando siempre líneas hacia un punto de fuga. Pero lo tiene que hacer
simplemente de la imaginación. Entonces acá, mira, de nuevo yo voy a proyectar ese cubo usando una trama imaginaria, ¿no es cierto? Acá tiene línea muy suave y yo voy a usar acá esa misma trama para trazar mi cubo. Voy a ir entre estas dos líneas hacia el punto de fuga. Entonces acá yo he dibujado un cubo pensando en los puntos de fuga, pero nunca están. ¿Ok? Nunca están. Nunca están en la página. Y es esto entonces la idea de los dos puntos de fuga y la idea del horizonte, que yo le voy a pedir que ustedes tienen que practicar y aprender muy bien. Y casi tan importante como este concepto de punto de fuga, punto fuga 1, punto fuga 2, está la idea de unir los puntos con rectas. Entonces, entre estos dos puntos, y practicar. Practicar haciendo líneas paralelas, horizontales, con la misma distancia entre medio. Más cercanas quizás. Diagonales. Todo eso se lo dejo a ustedes, ¿ok? Pero tiene todo que ver con, no puntos de fuga ahora, pero cómo dibujar en perspectiva, cómo dibujar de manera tridimensional, ¿ok? Entonces, y lo otro que se me ocurrió delante, esto, YouTube, quiero que ustedes, a modo de encargo, consulten, ¿ok? Esto es, en inglés, perspective. En castellano, perspectiva. Draw. Saquen el diccionario si no saben inglés y encuentren las palabras y vean YouTube, porque realmente ahora eso está lleno, entero, para poder entender estos conceptos. ¿Ok? Para seguir entonces, estoy viendo, tengo un ojo en el reloj. Vamos a otro pliego. Entonces, la medida que se va entendiendo cómo dibujar sin punto de fuga, pero dibujar en perspectiva cada objeto, ¿cierto? Podemos avanzar mucho. Ahora, quiero volver a la idea, o repasar la idea. Estoy dibujando acá simplemente una línea horizontal. Y voy a dibujar un cuadrado. ¿Cómo multiplicar y cómo dividir un cuadrado? Multiplicar y dividir. Esto es 2D. Sabemos entonces que no solo un cuadrado, cualquier figura, como un rectángulo, si yo tiro diagonales, yo voy a encontrar los puntos medios. ¿Ok? Y si yo quiero multiplicar ese cuadrado, presumiendo que no tengo regla, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a encontrar el punto medio, atravesar ese punto medio, con una recta, estoy un poco choco ahí, y encuentro esa distancia. Esto lo puedo continuar. ¿Sabes? Me voy a poner mejor posición. Ahí. Y puedo seguir entonces multiplicando esto. Y tengo tres cuadrados iguales. ¿Cómo hago eso entonces en perspectiva? Yo voy acá lo hago mejor. Eso se fuga. Eso también se fuga, ¿no es cierto? Un punto de fuga, X. Estas líneas quizás no las pueden ver, sí se pueden ver. Voy a aproximar, ¿no es cierto?, la cara de un cubo. Voy a tirar mis cruz, mis líneas diagonales.
Y siempre uno tira una línea, pero después quizás la corrige, mueve el puntito un poco. En todo caso, acá yo estoy moviendo todo mi antebrazo, ¿eh? No estoy moviendo mi muñeca. Encuentro ese punto y luego yo tengo que ir entre medio de estas dos líneas, siempre en el medio. Y quiero que esta línea del medio se fugue. Algo así. Entonces ahora yo quiero multiplicar este cuadrado, este plano, en el espacio 3D. Entonces voy a hacer lo mismo que he hecho acá. Y en esa intersección tiro una línea vertical y ahí yo tengo entonces esos dos, 1 y 2, estos dos cuadrados, pero ya girados en el espacio y estos dos planos ya están en perspectiva. Si yo quiero subdividir ahora, o sea, dividir, subdividir, fíjense lo que voy a hacer. Puedo hacer esto, de nuevo, tiro estas diagonales. ¿Qué es lo que es interesante de eso? Que cada sección, esto con esto, cada vez son iguales, pero se van achicando en proporción en el espacio. Entonces, sin reglas, esto no es dibujo técnico, pero yo puedo dibujar en proporción, y eso es importante para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hice? Acá hice esto, de nuevo tiré diagonales, y ahora yo tengo dos cubos divididos, dos cuadrados, perdón, dividido en 16 partes, 4 partes cada uno. ¿Ok? Y tengo eso mismo acá. Voy a trazar un poquito más fuerte para que se pueda ver mejor. Entonces acá yo he subdividido un cuadrado en el espacio. Ahora les voy a mostrar otra manera, porque ya lo hicimos la semana pasada, de cómo subdividir, acá lo voy a hacer, un plano cualquiera, en este caso va a ser hagamos un rectángulo. Estos se fugan, ¿no es cierto? Se van juntando. Y quiero dividir esto en tres. Esta es otra manera de hacerlo. Si esto se fuga, este plano está... Voy a tirar la otra línea de fuga. En esa dirección. Entonces, ¿cómo dividir esto en tres? ¿Se acuerdan que la otra vez lo hice de esta manera? Acá voy a hacer un cuadrado. Tiré las diagonales y luego hice esta subdivisión y en el punto de intersección, ¿se acuerdan de eso, no es cierto? Y después lo hice para el otro lado. Y el punto de intersección. Ok. Otra manera de hacer exactamente lo mismo, porque hay muchas maneras, es si yo tengo eso, esa distancia, si yo divido esto en tres, digamos que va a ser algo así, y luego yo puedo fugar entre estas dos líneas, entre esta línea y esta línea, fugar esto. Disculpen la falta de precisión, pero estoy choquín. ¿Ok? Esa es otra manera de dividir una recta en perspectiva en tres, o en el número que ustedes quieran, en realidad. ¿Ok? Ya. A partir de esto también, yo les propuse otro problema, de que si tenemos un plano, un rectángulo, y si yo quiero reflejar una forma, por ejemplo esta,
pin. En el otro lado, ¿cómo se hace? Y lo hicimos de la siguiente manera. Si yo encuentro acá la mitad de la altura, de la misma manera que yo puedo subdividir un cuadrado, perdón, multiplicar un plano, yo encuentro ese otro lado. ¿Okay? Eso es lo que ya hemos hecho en 2D. Entonces ahora, ¿cómo yo voy a producir esa curva, esa forma, esa figura al otro lado? Ok, yo tengo que encontrar puntos que tienen coordenadas. Ese sería uno. Ok, entonces si yo voy al otro lado, acá hay un punto que me va a ser útil. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer ustedes para darse cuenta. En realidad no lo voy a decir con tantas palabras para que simplemente ustedes lo hagan. Ese es mi punto. Y yo tengo que encontrar eso al otro lado para luego poder trazar la línea. Entonces yo voy a usar estas laterales. Ese punto yo simplemente lo traslado con una línea paralela, ¿no es cierto? Y desde acá con una recta. Luego, si ese es el punto que yo quiero encontrar, este mismo punto donde intersecte esta línea es el punto que yo estoy buscando. Acá está. Yo voy a hacer otro más, uno acá. Entonces, si ese es el punto, acá intersecta la lateral. Ahí está mi otro punto. Ahora, ¿qué pasa en estos que están acá? Porque fíjense, yo no me voy a encontrar con un lateral. Entonces, esto es importante, ese otro modo de hacerlo. Si yo voy, ese es mi punto. Acá. ¿Cómo encuentro esto? Hay varias maneras de hacerlo. Después ustedes mismos se van a dar cuenta, pero ¿qué tal si lo hago así? Yo sé que tienen que estar a esa altura, pero no sé dónde. O sea, lo podría por tincada, pero si este fuese un dibujo más grande, ¿no es cierto? Yo tengo que tener una metodología. Entonces, ¿qué tal esto? Yo puedo hacer, ponte tú, tirar una línea acá, ¿cierto? Puedo tirar una línea acá. A ver, de acá si encuentro la mitad de esa línea, esta la puedo tirar una diagonal, que es el mismo concepto de acá, y encuentro ese punto, lo encuentro acá, y ese punto, si lo bajo hasta a esta horizontal, puedo encontrar el punto reflejado. Y luego acá yo tengo entonces la misma figura reflejada. ¿Ok? Hagamos eso mismo entonces acá. Lo vamos a cambiar un poquito porque tengo esto ahora. Hagámoslo para el otro lado. ¿Ok? Entonces tenemos esa figura. Este es nuestro punto centro. Esto lo vamos a llevar, lo que va en esta dirección, lo vamos a llamar X. ¿Ok? Esta eje lo vamos a llamar Z. Y este vertical se llama en el espacio 3D Y. Eso en general, aunque cambia a veces, pero eso en general es la nomenclatura. Entonces, si yo quiero reflejar, si este es mi punto centro, voy a poner ahí para que se entienda. ¿Ok? Ese es mi plano horizontal, ese es mi vertical, y voy a hacer una figura parecida a esta, a este lado. Primero tengo que encontrar esta caja. Ese rectángulo, encuentro la mitad,
Estoy haciendo lo mismo que acá, pero para el otro lado. Entonces, he reflejado ese rectángulo vertical acá. ¿Ok? Entonces ahí está. Y si yo tengo esta figura, vamos a hacer esta figura algo así, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer eso al otro lado? Es lo mismo, ¿no es cierto? Veamos cómo lo podemos hacer. A ver, usando esta misma desde el punto centro, porque acá yo partí siempre desde acá abajo, pero no tiene por qué ser. Puedo elegir este punto que ya lo tengo y ya tengo esta línea, ¿ya? Esa línea entonces es igual a esto, pero solo lo voy a hacer hasta acá. Bien, yo quiero encontrar este punto al otro lado. Bueno, yo creo que esta línea, que es igual a cualquiera de esta, esa, esta, y cualquiera de estas son paralelas, ¿no es cierto? Esa línea es esta línea, A a B, A, B. ¿Ok? Y esta también, llamémosla C, D. Esta es C y esta es D. Entonces tengo que hacer simplemente esta línea paralela. Tiene que fugarse, pero no puede ser así, no puede ser allá, tiene que ser entre medio de estas dos líneas. Eso es lo importante que se entienda. Entonces, ahí me parece bien, ahí hay cierta precisión. Ok, entonces, igual que acá, ¿cierto? Imagínense esa triangulación. Ese punto va a estar acá. Perfecto. Ahora, ¿qué tal desde acá abajo esta vez? Porque no tiene por qué ser siempre de abajo, pero acá voy a tirar una línea así. Ese punto entonces que yo estoy buscando. Ese punto, este es importante, pero este es mi referencia. Entonces este lo voy a tirar también, que se fugue. No puede ser así, porque no está entre medio. No puede ser así, sino tiene que estar como de algún modo entre medio. Imagínense que esta también va hacia un punto fuga. ¿Sí? Eso me parece bien. Entonces, ese punto es este punto. Ahora, ¿cómo encuentro el que me interesa a mí para encontrar la curva? Bueno, voy a tirar esta misma diagonal acá. Profe, ¿Sí? ¿por qué tiró el punto, o sea, no usó el de la curvatura, usó el de afuera? ¿Por qué? Explíqueme. Ese, ¿Este? ese punto, sí. ¿Por qué Ah, usó ese y no el otro? sí. Eso. Este es el que tengo que encontrar. Es el que no sé cuál es. Acá no sé dónde va a ir. Sé que va a estar acá, en esta línea, a esa altura, pero no sé dónde. Entonces tengo que encontrar una coordenada, ¿cierto? Y una coordenada es esta, donde tengo, ¿cierto? Tengo una X y tengo una Y, en altura. Entonces voy desde el borde, voy a entrar así, ¿cierto? Y va a estar a esta altura, en relación a este punto. Espera, es que en realidad, ¿quién me preguntó eso? Yo, Torres. ¿Doris? Torres, Es que no te encuentro. ¿Dónde está? acá. Hola. La que está como Ah, abajo. Macarena. Ok. Sí, hola. Macarena, entonces mira, lo que yo acabo de hacer, para encontrar este punto acá, ¿sí? Ujú, Yo primero, sí. esto ya lo sabía, porque acá está el dibujo. Yo tiré una línea y intersectó el borde. Y ese borde, yo lo llevé hasta el otro borde, porque es simétrico, ¿no es cierto? Sí. Y hice esta línea, la repetí y la tiré. Entonces acá había una perfecta triangulación, porque es simétrico. Ujú. Pero lo que yo quería encontrar era ese punto que se encuentra en esta curva. Y si yo encuentro ese punto en la curva, está todo bien. Y es ese. ¿Sí? Sí. Y si lo hubiera hecho con la curvatura, ¿no me hubiera salido igual? Es que no tenía la curvatura. No tengo curvatura acá. Ah, ya. No la tengo. Justamente ese punto
La intersección es lo que yo estoy buscando. Lo voy a hacer de nuevo, porque mira, acá tengo la curvatura. Voy a empezar desde acá, puede ser de cualquier lugar, pero voy a empezar desde acá. Voy a intersectar ese punto. Entonces, para encontrar ese punto, al otro lado, tengo que primero decidir el punto, después intersectarlo. Me llega acá al borde, fíjate. Voy a proyectar esta línea al otro lado. Eso me interesa. Y luego tengo que tirar esta diagonal. Al otro lado. Y a esta altura, donde intersecta esta línea, o sea, esta es igual a esta. Entonces, esta cuando intersecte esta altura, es ese punto. ¿Ok? Ah, ya. Entiendo. Gracias, profe. Y de acá yo tengo que, por eso es que es interesante cómo uno se va acostumbrando a trazar curvas entre 3 o 4 puntos. Uno va encontrando la tangente y acá tendré que hacer algo parecido. Ahora, uno puede encontrar muchos puntos, pero la idea es, y de acá tengo que ir hasta la esquina. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es muy difícil dibujar sin tener este conocimiento. Y uno solo dibuja lo que se puede imaginar. ¿No es cierto? Nuestra imaginación da para mucho. Entonces, si ustedes tienen los recursos para pensar cosas complejas, y este es como el principio, pueden diseñar cualquier cosa de la imaginación. ¿Ok? Entonces, esta idea de multiplicar y dividir, y luego multiplicar y dividir en 3D, va a ser sumamente importante para nosotros la próxima semana. ¿Ok? Cuando vamos como a rematar todo esto. Y haciendo figuras que van a ser complejas. Van a ser, no sé, autos, transporte, motos, todo tipo de cosas. Pero el encargo que yo les quiero dar ahora es el siguiente. ¿Ok? Es un solo dibujo. ¿Ok? Yo creo que voy a dibujar en otra lámina. Porque ya estamos como en la hora. ¿El encargo es para el día jueves? ¿Cómo? ¿El encargo va a ser para el día jueves? Es que esto es una práctica. Entonces les sugiero que lo hagan. ¿Ok? Porque así van a entender mejor la próxima semana. O sea, el jueves. ¿Ya? Miren, acá vamos a introducir dibujo ortogonal. Que es como la única manera que se me ocurre para rápidamente explicarle qué es lo que yo quiero que ustedes dibujen. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una planta, que es una vista superior, que es así, a ver, lo voy a dibujar acá. Sí. Yo tengo una planta que va a ser un cubo, 2 cubos. Esa es mi planta. Vista superior, vamos a llamar esto. Vista superior. Y acá voy a hacer una vista lateral. Que es del mismo ancho. Esa es vista lateral. Que es vista lateral. Y acá, fíjense la coherencia que tiene, la relación que tienen, como yo estoy haciendo los dibujos. Y acá voy a hacer una vista frontal, que es un solo cubo. Entonces veamos la vista lateral. La vista lateral yo la voy a dividir en 4 partes. En 8 partes. ¿Ok? Y acá en el medio voy a hacer un corte.
Se fijan en la construcción que estoy haciendo también. Todo es a mano alzada, pero es con cierta precisión, para que ustedes puedan ver las proporciones que le estoy pidiendo. ¿Ok? Eso entonces es una vista lateral, no en perspectiva. Esto es dibujo ortogonal, proyecciones ortogonales, planimetría en otras palabras. Esa es la vista lateral. ¿Cuál es la vista superior? ¿Sabes? De nuevo voy a hacer esta subdivisión para simplemente tener una geometría que podamos todos como entender. Entonces esto es una vista del cielo de arriba y voy a subdividir acá esto por la mitad de nuevo. Entonces voy a unir los puntos. Entonces en esta vista superior esto es lo que yo tengo. Ah, y acá también. Esto lo voy a dividir por la mitad. Y esta es la figura. Porque en planta, todo lo que es más próximo al observador, o sea, lo que está arriba, va a tener una línea más gruesa. ¿Ok? Esa es la convención en planimetría. Entonces, por eso que estoy haciendo esto más grueso. Esto tendría entonces una línea o un rápido graph más grueso. ¿Ok? Igual se ve el borde. Y la vista lateral, de nuevo voy a subdividir, pero van a estar agotados con los cubos. Y usando esta referencia también, ¿no es cierto? Yo sé que lo que yo quiero hacer es esto. Entonces, desde el lado, sin perspectiva, si yo me pudiese poner al lado de esta pieza y lo pudiese ver totalmente frontal, sería así. Entonces, lo que interesa es la figura, ¿no es cierto? ¿Qué figura se arma a partir de esa información? Lo voy a hacer rápidamente, ¿ok? Entonces, yo tengo, primero quiero hacer un cubo, que va a ir como hasta acá. Después quiero subdividir ese cubo. Me falta un poquito de espacio. Algo así. Quiero ir entre estas líneas. Quiero subdividir esta cara. Entonces una línea muy suave esa, para no confundirme. Parece que se pueden ver esta línea. Y esto, claro, lo voy a fugar, ¿no? Voy a completar mi cubo. Estoy haciendo una aproximación, será como hasta acá. Esto yo no quiero que sean paralelas, tienen que fugar algo hacia acá. Y esta, veamos también, la tengo que... Acá encuentro el borde, el extremo, ¿cierto? Ok, entonces ahí yo tengo mi cubo, que es de profundidad 1, de largo 2, y esta, bueno, ¿cómo la encuentro? La podría encontrar así. Hay harta manera de poder encontrar. Ok, entonces yo tengo, esto lo voy a ajustar un poquito. Ahí tendría entonces estas subdivisiones. Voy a seguir acá. En este lado también voy a encontrar la mitad.
Esta la puedo unir. ¿Ok? Esta voy a empezar a marcar un poquito más firme. Y ahí está apareciendo la figura. Y ya tengo una cara. ¿Ok? Y esta también la tendría que subdividir, ¿no es verdad? Entonces, hagamos el mismo proceso. Acá ya tengo la mitad. Y esta la puedo tirar como sin tanta subdivisión, ¿no? Yo sé que está la mitad, la tiro hasta acá. Esto lo puedo subdividir. Esta también. Estoy encontrando la mitad de esta línea. ¿Ok? Y esta, yo puedo acá subdividir o puedo simplemente fugarme entre ahí, haciendo una línea recta que conceptualmente se fuga. Voy a hacer eso como una línea de construcción. Y acá también. Entonces, una vez que ya se maneja más o menos los conceptos, uno puede empezar a improvisar. Esta también la voy a tirar para el otro lado, sin necesidad de medir absolutamente todo. Y acá tendría mi figura. Va a ser un poquito más marcado. Acá nada que ver. Ahí me equivoqué totalmente. Eso. Entonces, disculpen el apuro, pero con la línea más negra se nota, ¿no es cierto?, lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Esta no es necesario, ya que no lo puedo ver, trazar la otra cara, sino simplemente la tengo que fugar entre medio de todas estas líneas. Acá ya tengo una guía. Esto no es perfecto, pero yo creo que ustedes van entendiendo lo que quiero decir. Esta la bajo también. Esta la puedo extender. No sé lo que pasa al otro lado, pero sé que tiene que ir paralela a estas. No pudiera ser así, sino tiene que ser como fugarse así. Entonces esta va a aparecer así. Acá. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos la figura. Ah, y falta esta, ¿no? Ok, entonces eso corresponde, lo interesante, una figura simple, pero corresponde a esto. A partir de esta, en este caso, como algunas caras, como la frontal, esta vista frontal se repite a la vista, ¿cómo se llama? No inferior, posterior, ¿cierto? Solamente basta que haga un dibujito acá, vista frontal. Entonces, ¿cuál es el encargo para el jueves? Ya tienen esto, o espero que lo hayan dibujado, es modular, así que es fácil como recordar, y luego trabajen esto súper bien. Incluso, ¿por qué no?, empezar a trabajar encima de esto, a complejizarlo aún más, pero por lo menos lleguen a esto. Hagan esto tranquilamente, un buen tamaño. ¿Ok? Y ahí estamos listos para, como preparación para lo que viene para el fin de semana. Uy, qué silencio.